Cierra los ojos y trata de rescatar de tu memoria el aroma de un domingo cualquiera a mediados de los 70. Antes de que el aire se volviera séptico y las prohibiciones dictaran nuestra conducta, cruzar el umbral de un restaurante era sumergirse en una neblina densa y familiar que hoy nos parecería irreal. Aquella pregunta ritual del anfitrión, consultando si preferíamos la zona de fumadores o la de descanso, era en realidad un formalismo poético. El humo no entendía de fronteras invisibles y flotaba libremente sobre los panqueques y el café recién servido, difuminando los contornos de las personas. Las mesas estaban custodiadas por ceniceros de vidrio macizo o metal pesado que emitían un tintineo sordo al ser desplazados, mientras las máquinas expendedoras, relucientes y estratégicamente situadas en la entrada, aguardaban con sus paquetes de marcas icónicas dispuestos para quien tuviera un puñado de monedas. Era un ecosistema de espirales grises que ascendían hacia los ventiladores de techo, mezclándose con el olor a comida frita y el parpadeo constante de los encendedores. Si te apasiona rescatar estos fragmentos perdidos de nuestra memoria colectiva y quieres seguir explorando cómo ha cambiado profundamente nuestra forma de vivir, te invito a suscribirte ahora mismo para que este viaje por el tiempo no se detenga y sigamos recuperando juntos estos tesoros olvidados. Esa bruma nos acompañaba incluso a miles de pies de altura o en el calor sofocante del asfalto en las carreteras interestatales. En los aviones de la época, el cenicero estaba integrado quirúrgicamente en el reposabrazos con una precisión mecánica tal que abrirlo producía un pequeño chasquido metálico, una señal de que el trayecto, y el ritual del tabaco, podían comenzar una vez que la señal luminosa de despegue se apagaba. Los autobuses de línea no eran distintos. Las pesadas ventanas apenas entreabrían para dejar escapar una voluta de humo que terminaba por aferrarse a las cortinas y a los asientos de tela durante kilómetros interminables de viaje. Nadie protestaba ni se sentía agraviado. Era simplemente el pulso natural de una sociedad que no concebía el transporte sin ese rastro de nicotina. Pero mientras el aire se cargaba a los interiores, en las calles la libertad se sentía en el viento golpeando el rostro descubierto de los niños. Montar en una bicicleta de asiento tipo banana, con sus largos manillares cromados, o deslizarse sobre una tabla de plástico rígido y ruedas estrechas, era un ejercicio de valentía pura. El casco era un objeto exótico, casi inexistente en la vida cotidiana de un barrio, donde las cicatrices en las rodillas y el roce del asfalto contra la piel se portaban como medallas de una infancia sin restricciones. Se zigzagueaba entre los coches aparcados con la confianza absoluta de quien se sabe dueño del mundo, ignorando que esa falta de protección pronto se convertiría en un motivo de asombro para las generaciones venideras, que hoy contemplan aquellas tardes de verano, descalzas y arriesgadas, como una pieza de arqueología cultural grabada en el patio trasero de nuestras casas. Aquella despreocupación no era falta de cuidado, sino una forma distinta de entender el riesgo, una que pronto se enfrentaría a una de las transformaciones más drásticas de nuestra historia moderna, oculta tras una perilla de televisor que solo conocía 3 o 4 opciones. Aquel televisor de madera y cristal, que hoy nos parece una reliquia tosca, era en realidad el altar sagrado de la convivencia familiar, una ventana limitada pero poderosa hacia un mundo que se sintonizaba con esfuerzo. En los años 70, el entretenimiento no era un océano infinito de opciones digitales, sino un puñado de canales que exigían nuestra intervención física para cobrar vida. No existía la comodidad del mando a distancia. Si querías cambiar de frecuencia, debías levantarte del sofá y girar una perilla pesada que producía un chasquido autoritario, un sonido que marcaba el ritmo de nuestras tardes. Ajustar la imagen era un arte manual, una lucha constante contra la estática y las sombras donde las antenas de orejas de conejo se convertían en esculturas improvisadas, a menudo adornadas con papel de aluminio para capturar esa señal esquiva que se negaba a estabilizarse. Había algo profundamente compartido en ver el mismo programa que el resto del país, una sincronía nacional que terminaba cada noche cuando el himno daba paso a la nieve eléctrica de la pantalla. Si te perdías un capítulo, el olvido era tu única respuesta, pues el concepto de verlo a la carta pertenecía todavía a la ciencia ficción. Esa misma paciencia definía nuestra comunicación, anclada a la solidez de un teléfono de disco que ocupaba un lugar de honor en el pasillo o la cocina. Llamar a alguien no era un acto impulsivo, sino un proceso táctil y mecánico. El dial giraba con un zumbido hipnótico, regresando lentamente a su posición original tras cada dígito, obligándonos a saborear la espera. El cable rizado, ese cordón umbilical que siempre acababa enredado sobre sí mismo, dictaba la longitud de nuestra privacidad, permitiéndonos apenas unos pasos hacia la sombra del pasillo para susurrar confidencias mientras el resto de la casa seguía su curso. El timbre no era una notificación sutil, sino un golpe metálico que paralizaba las conversaciones, una llamada que podía ser para cualquiera y que a menudo compartíamos involuntariamente con los vecinos a través de las líneas compartidas, donde el silencio al otro lado del auricular podía esconder un oído curioso. Esa interconexión humana se trasladaba con la misma naturalidad a la carretera, donde detenerse a repostar era sumergirse en un ritual de cortesía y atención hoy desaparecido. Al llegar a la gasolinera, no necesitabas bajar del coche.
Un empleado uniformado, con la gorra impecable y el nombre bordado en el pecho, se acercaba a tu ventanilla para encargarse de todo. Mientras el surtidor hacía girar sus números mecánicos con un sonido de vieja máquina de apuestas, el empleado limpiaba el parabrisas con una precisión coreográfica, eliminando el polvo del camino y revisando el aceite casi sin que se lo pidieras. El pago se resolvía con dinero en metálico o pasando una tarjeta por una pesada máquina manual que transfería los datos con un golpe seco, un intercambio de palabras amables sobre el clima o la familia que convertía una simple parada técnica en un pequeño evento social. No había prisa, solo el servicio dedicado de quien conocía su oficio, una pausa reconfortante en el viaje antes de enfrentarnos a la incertidumbre de si nuestras fotografías habrían capturado, de verdad, la luz exacta de aquel momento irrepetible. Esa incertidumbre de la imagen latente nos obligaba a ser artesanos de nuestros propios recuerdos, cuidando cada disparo de la cámara con una devoción que hoy parece olvidada. En los años 70, la fotografía no era un acto de gratificación instantánea, sino un ejercicio de fe y paciencia que comenzaba al cargar el carrete con dedos temblorosos, asegurándose de que la película enganchara correctamente antes de cerrar la tapa. Cada vez que pulsábamos el disparador, el avance manual de la palanca nos recordaba que el espacio era finito, que solo teníamos 24 o 36 oportunidades para atrapar la esencia de un verano o la sonrisa de un cumpleaños. Vivíamos en una ceguera voluntaria, confiando en que la luz hubiera sido suficiente y el enfoque preciso, para luego entregar ese pequeño cartucho metálico en la farmacia de la esquina y sumergirnos en una espera de días que se sentía eterna. Abrir aquel sobre de papel grueso al final de la semana era como desenvolver un regalo. Solo entonces descubríamos si alguien había parpadeado o si la exposición era perfecta, atesorando esas copias en papel brillante con sus bordes blancos como pruebas irrefutables de nuestra historia personal. Esa misma conexión física con la realidad se manifestaba en la intimidad compartida de las líneas telefónicas vecinales, donde la privacidad era un concepto negociado por la cortesía y la curiosidad. No era extraño levantar el pesado auricular de baquelita y encontrarse con el eco de una conversación ajena, un murmullo de chismes locales que nos obligaba a colgar en silencio o a pedir turno con un susurro educado. Aprendimos a descifrar el lenguaje de los timbres, sabiendo que 2 llamadas cortas eran para el vecino de al lado y una larga era nuestra llamada al mundo, creando una red social analógica donde el respeto por el tiempo del otro era la ley suprema. El hogar era un escenario de costumbres pausadas, incluso frente a la televisión, un mueble que en aquella época nos obligaba a interactuar físicamente con el entretenimiento de una forma que hoy resulta impensable. Sin un mando a distancia que nos permitiera navegar por la nada desde la comodidad del sillón, cambiar de programa era una tarea delegada a menudo a los más jóvenes de la casa, quienes actuaban como controles remotos humanos ante el mandato de los mayores. Girar aquel dial de plástico resistente, que oponía una resistencia firme y emitía un chasquido metálico con cada canal, era el único medio para buscar una imagen mejor, a veces acompañada por el ritual de envolver las puntas de la antena con papel de aluminio para forzar la nitidez. Esta relación táctil con el ocio nos enseñaba que el mundo no estaba al servicio de nuestro deseo inmediato, una lección que se volvía absoluta cada tarde de domingo. En aquellos años, el séptimo día de la semana no era un espacio para el consumo, sino un paréntesis de silencio absoluto donde las tiendas echaban el cierre y las calles se vaciaban de la urgencia comercial. Si habías olvidado comprar el pan o la carne el sábado, no había recurso posible. El mundo se detenía por decreto cultural, obligándonos a mirar hacia adentro, a caminar por parques tranquilos y a disfrutar de comidas familiares interminables donde el tiempo parecía no transcurrir. Las ciudades se transformaban en escenarios fantasmales de calma, rotos únicamente por el sonido de las campanas de las iglesias o el juego de los niños en mitad de calzadas sin tráfico. Incluso el amanecer tenía su propia banda sonora mecánica antes de que el resto del vecindario despertara, el tintineo cristalino de las botellas de leche depositadas en el umbral. El lechero era un fantasma benévolo que recorría las calles en el frío de la madrugada, intercambiando envases vacíos por botellas llenas de un vidrio pesado y frío que guardaba en su superficie una capa de crema espesa. Aquel intercambio era un contrato de confianza renovado cada mañana, un servicio personal que nos conectaba directamente con la granja y que convertía el primer café del día en un ritual de frescura garantizada por la mano de un vecino que conocía nuestra ruta y nuestras costumbres. Cuando el hogar quedaba atrás y necesitábamos lanzar un mensaje al mundo, nuestra salvación residía en esas estructuras de cristal y acero que custodiaban cada esquina con una presencia casi arquitectónica. Las cabinas telefónicas no eran solo puntos de conexión, sino pequeños refugios urbanos donde el aroma del metal frío, el papel desgastado de las guías y un leve rastro de humo de cigarrillo se mezclaban en un espacio de privacidad a medias. Allí, el tiempo se medía en el tintineo de las monedas cayendo por la ranura y en la urgencia de una voz al otro lado que nos obligaba a decir lo más importante antes de que el saldo se agotara. Si no llevabas cambio en el bolsillo, el mundo se volvía repentinamente vasto y silencioso, una sensación de aislamiento que hoy, con la tecnología perpetua a la mano, parece un relato de otra dimensión.
Esa misma fascinación por lo tangible se trasladaba a las fiestas y reuniones, donde la magia no ocurría en una pantalla, sino en el interior de una cámara Polaroid. Era un truco visual que desafiaba las leyes de la paciencia. El zumbido de los rodillos expulsando la película reveladora era el preludio de un ritual compartido donde todos nos agrupábamos para ver cómo, entre sombras químicas y un olor penetrante, la realidad se materializaba lentamente sobre el papel. Agitábamos la foto con la esperanza de acelerar el destino, capturando momentos que, por ser costosos y únicos, se sentían mucho más valiosos que cualquier ráfaga digital moderna. En el salón de casa, el conocimiento no era un flujo etéreo, sino una presencia física que ocupaba estantes enteros con el peso de la autoridad. Las enciclopedias, con sus lomos de cuero y letras doradas, eran el orgullo de la familia y el mapa del tesoro para cualquier estudiante que buscara la verdad entre páginas de papel satinado y mapas desplegables. Aprender significaba navegar por un índice físico, dejándose seducir por artículos inesperados que nos robaban la atención mientras buscábamos un dato concreto, una serendipia que Google ha sustituido por la precisión fría de un algoritmo. Ese mismo arte de la navegación nos obligaba, durante los viajes por carretera, a enfrentarnos al desafío casi coreográfico de los mapas de papel. Desplegar aquellas sábanas gigantes de rutas rojas y azules sobre el salpicadero era el inicio de cada aventura. Trazar el camino con el dedo y discutir sobre una intersección mal interpretada formaba parte del viaje tanto como el destino mismo. El mapa, arrugado y desgastado por el uso, guardaba en sus pliegues el recuerdo de dónde habíamos estado, algo que un GPS jamás podrá registrar. Incluso la gestión de nuestra vida económica exigía un rostro y una firma. La banca era una experiencia humana que nos obligaba a visitar edificios de mármol y esperar en largas filas los viernes de pago, donde el cajero nos saludaba por nuestro nombre y el sonido de los sellos de caucho marcando los formularios creaba una banda sonora de orden y confianza. No había saldos instantáneos ni transacciones invisibles. El dinero se contaba a la mano, billete a billete, y cada compra en la tienda se sellaba con el DIN victorioso de una caja registradora mecánica. Aquellas máquinas eran instrumentos de precisión que el cajero dominaba con una velocidad musical, introduciendo precios manualmente en un teclado que oponía resistencia y entregando un recibo que olía a tinta fresca. En las oficinas, ese mismo ritmo lo dictaban las máquinas de escribir, un coro de percusión metálica que llenaba el aire de propósito y esfuerzo. Las manos se manchaban con el papel carbón para obtener una copia y cada página terminada era el trofeo de un mecanógrafo que no podía permitirse el lujo de la distracción. Al volver al barrio, el paisaje se suavizaba con la ropa ondeando al viento en los tendederos del patio trasero. Era una escena coreográfica donde las sábanas blancas se convertían en velas al sol, impregnándose de un aroma a limpieza y naturaleza que ninguna secadora eléctrica ha logrado igualar. El día de colada era un evento social, un intercambio de saludos por encima de la valla mientras se sujetaban las prendas con pinzas de madera. Y para los más pequeños, el símbolo de su identidad residía en el peso de una lonchera metálica. Aquellos cofres pintados con los héroes de la televisión no solo guardaban un sándwich a menudo algo aplastado por el termo a juego, sino que eran el escudo con el que cada niño se enfrentaba al recreo. El sonido del pestillo metálico al abrirse y el vapor reconfortante de la sopa caliente al girar la tapa del termo eran los pequeños lujos de una infancia que valoraba la solidez de lo que podía tocar, antes de que el mundo decidiera que la ligereza era más importante que la propia sustancia. Esa lucha contra la física continuaba en la penumbra del congelador, donde obtener un simple cubito de hielo se convertía en una pequeña prueba diaria de fuerza y coordinación. Antes de la llegada de los dispensadores automáticos y la silicona flexible, las bandejas de metal rígido o plástico endurecido exigían un giro decidido de las muñecas, un crujido seco que resonaba en la cocina mientras el hielo se resistía a abandonar su molde. Había que aprender el arte de mojar el reverso con agua tibia para aflojar la escarcha o arriesgarse a que los dedos se quedaran pegados al metal helado, una sensación punzante que formaba parte del precio a pagar por una bebida fresca. En los días más calurosos, esa búsqueda de alivio nos llevaba directamente al jardín, donde el refresco más puro no venía en botella, sino a través de una manguera de goma que había pasado la tarde bajo el sol. Dejábamos correr el primer chorro de agua hirviendo hasta que el líquido salía finalmente frío, con ese sabor metálico y a caucho tan característico que, lejos de molestarnos, sabía a libertad absoluta. Bebíamos con ansia, mojándonos la cara y el pecho, sin que a nadie le preocuparan los gérmenes o la pureza del manantial. La manguera era nuestra fuente, nuestra arma en las guerras de agua y el símbolo de un verano que se vivía sin filtros. Esa misma sencillez se aplicaba a la búsqueda de información, donde el orden alfabético dictaba el ritmo de nuestras manos sobre las delgadas páginas de las guías telefónicas. Buscar un número era un ejercicio de paciencia, recorriendo con el dedo columnas infinitas de tinta que dejaban un rastro gris en las yemas, una navegación física por la geografía de los nombres de nuestro barrio que hoy parece una reliquia de otro mundo. Incluso el movimiento dentro de la máquina que nos transportaba exigía nuestra intervención constante, recordándonos que éramos parte de la mecánica del viaje.
Bajar la ventanilla del coche no era pulsar un botón, sino girar una manivela de plástico o metal en un círculo rítmico, un esfuerzo que en pleno invierno se volvía heroico cuando el mecanismo se congelaba. Los seguros de las puertas eran pomos que debíamos hundir o tirar manualmente, obligando al conductor a inclinarse sobre los asientos para asegurar a toda la familia antes de partir. Al llegar a casa, el diseño de la época nos recibía con una estética que hoy nos resulta abrumadora, pero que entonces representaba el culmen de la modernidad. Las paredes con espejos intentaban duplicar el espacio de los salones, aunque terminaran por amplificar el desorden y exigir una limpieza constante que nunca parecía suficiente. Eran casas de concepto dividido donde la ventana de paso en la cocina actuaba como un centro de mando, permitiendo que el aroma del guiso y los susurros de los invitados fluyeran entre habitaciones. Si te sientes identificado con estos ecos de una vida más táctil y quieres que sigamos rescatando juntos estos fragmentos de nuestra historia, te pido que te suscribas ahora para que no perdamos nunca el hilo de nuestra memoria colectiva. Ese hogar de los 70 estaba impregnado de tonos tierra, una combinación de naranja quemado, marrón chocolate y verde aguacate que buscaba traer la naturaleza al interior de la casa, pero que a menudo creaba atmósferas densas y melancólicas. En la cocina, el aristócrata de los electrodomésticos, como la estufa Oke Feyamp, Meret, reinaba con su peso masivo de hierro fundido y sus acabados de cromo, un trono de ingeniería que permitía asar, calentar y hornear simultáneamente con una potencia que hoy echamos de menos. Cocinar era un proceso lento, donde el molinillo de manivela y la batidora de huevos manual nos obligaban a sentir la textura de los alimentos, ganándonos cada sabor con el esfuerzo de nuestros brazos. La seguridad era un concepto más laxo, casi poético, personificado en ese termómetro de mercurio que nuestra madre agitaba con fuerza antes de colocarlo bajo nuestra lengua, una varita de vidrio llena de un metal plateado y tóxico que vigilaba nuestras fiebres con una belleza peligrosa. De la misma manera, el peligro se ignoraba mientras flotábamos río abajo sobre cámaras de neumáticos gigantes, sin más protección que el sol y la risa, o cuando viajábamos de pie en el asiento trasero del coche, apoyados en el salpicadero como copilotos de una aventura sin cinturones. Al mirar atrás, recordamos con una sonrisa las encimeras de azulejos cuyas juntas siempre estaban manchadas de historias, y los armarios donde, en lugar de pantallas, había pizarras de tiza con listas de la compra escritas a mano. Hemos ganado velocidad y eficiencia, pero al perder esos pequeños rituales físicos, algo de nuestra conexión con el mundo se ha vuelto invisible. Aquellas notas garabateadas en la madera son los últimos susurros de una época donde la vida no se deslizaba sobre un cristal, sino que se sentía, se giraba y se construía con las manos.